Si alguna vez has sostenido una botella de Corona entre las manos, con una rodaja de limón en el cuello y el sol pegando en la etiqueta, es probable que hayas sentido algo que va más allá de la sed. Algo que tiene que ver con una idea de México, con una promesa de libertad y de playa y de momentos que valen la pena. Esa sensación no es accidental. No es el resultado de una buena cerveza o de una tarde perfecta. Es el resultado de casi 100 años de trabajo, de sangre familiar, de decisiones tomadas en habitaciones pequeñas por hombres que no tenían nada excepto la certeza de que querían construir algo que durara. Lo que probablemente no sabías es que esa sensación, ese pedazo de identidad mexicana que cabe en una botella de 355 mililitros, fue comprada, empaquetada y vendida a una corporación belga por 20.000 millones de dólares. Y que desde ese día, cada vez que levantas esa botella, no estás bebiendo México, estás bebiendo el precio que sus herederos pusieron a México. Para entender por qué eso importa, tienes que volver a 1925. Tienes que volver a una Ciudad de México que olía a polvo y a reconstrucción, a un país que todavía estaba cosiendo sus heridas después de 15 años de revolución, a una economía que intentaba inventarse a sí misma sin saber exactamente qué forma quería tener. En ese contexto, un grupo de empresarios de origen español decidió hacer algo que en otro momento habría parecido absurdo: construir una cervecería. No una cervecería pequeña, una cervecería que aspirara a ser la más grande del país, una cervecería que llevara el nombre de un modelo. Grupo Modelo. Los fundadores no eran mexicanos de nacimiento, eran inmigrantes españoles que habían cruzado el Atlántico cargando muy poco equipaje y una cantidad desproporcionada de ambición. Pablo Díez Fernández era uno de ellos, un hombre que llegó a México siendo prácticamente un adolescente, que trabajó durante años en el comercio, que aprendió a leer el país con la precisión de alguien que sabe que no puede permitirse el lujo de equivocarse. Cuando Díez se involucró con la cervecería que se convertiría en Grupo Modelo, no estaba haciendo una inversión, estaba haciendo una apuesta existencial. Estaba poniendo en juego no solo su dinero, sino su identidad, su proyecto de vida, la narrativa completa de lo que significaba ser un inmigrante que construía algo en tierra ajena. Hay algo profundamente irónico en eso. La cerveza, que se convertiría en el símbolo más reconocible de la identidad mexicana en el mundo, fue fundada por hombres que no habían nacido en México. Fue construida por inmigrantes que amaban su país, adoptado con la intensidad particular de los que eligieron pertenecer en lugar de simplemente nacer perteneciendo. Esa tensión entre origen y adopción, entre lo que eres y lo que decides ser, atraviesa toda la historia de Corona como una corriente subterránea que nunca desaparece del todo, y se vuelve especialmente cargada cuando llegas al final de la historia y descubres que la cerveza que representaba a México terminó siendo vendida a personas que tampoco son mexicanas, pero que, a diferencia de los fundadores, no eligieron a México por amor, sino por su valor de mercado. En 1925, cuando Grupo Modelo abrió sus puertas en la Ciudad de México, la industria cervecera mexicana ya existía, pero no dominaba. La cultura del pulque, la bebida fermentada del maguey que había acompañado a México desde antes de la conquista, seguía siendo poderosa en muchas regiones. La cerveza era un producto relativamente nuevo, asociado con los inmigrantes europeos y con una cierta aspiración de modernidad que los empresarios del Porfiriato habían importado junto con las máquinas y los rieles del ferrocarril. Beber cerveza era, en ese contexto, una declaración de intenciones. Era decir que uno miraba hacia adelante, hacia la industrialización, hacia un modelo de país que tenía más que ver con el norte desarrollado que con el pasado colonial. Grupo Modelo entendió eso desde el principio. No estaba vendiendo cerveza, estaba vendiendo una versión de México que México quería ser. Y esa comprensión, esa intuición casi instintiva sobre la relación entre el producto y la identidad del consumidor, fue lo que convirtió una cervecería regional en una operación nacional y eventualmente en un gigante global.
Los fundadores no tenían escuelas de negocios, ni consultores de marca, ni estrategias de posicionamiento elaboradas en PowerPoint. Tenían algo más valioso que todo eso. Entendían a sus clientes, porque ellos mismos habían necesitado exactamente lo que sus clientes necesitaban. Un lugar donde pertenecer, un símbolo que decir que eres de aquí. La primera planta de producción se construyó en la capital. Era una operación modesta en comparación con lo que vendría, pero ya llevaba impresa la filosofía que definiría al grupo durante décadas. Invertir en infraestructura propia, controlar la cadena de producción de principio a fin, no depender de nadie que pudiera un día decidir que tenía otros planes. Esa filosofía de independencia radical, ese rechazo visceral a ceder el control, fue la armadura que protegió a Grupo Modelo durante décadas de crisis económicas, de devaluaciones, de competidores que llegaban cargando capital extranjero y promesas de eficiencia. Y fue también, eventualmente, la armadura que sus herederos decidieron vender cuando el precio fue suficientemente alto. Pablo Díez no construyó solo. La historia de Grupo Modelo es una historia de red familiar, de alianzas matrimoniales y comerciales, de una comunidad de empresarios de origen español que se protegían mutuamente y que construían juntos en un país que seguía siendo, en muchos sentidos, un proyecto en proceso de definición. Esas redes eran al mismo tiempo la fortaleza y la limitación de la empresa. Fortaleza porque creaban lealtades que el dinero no podía comprar fácilmente. Limitación porque cuando llegó el momento de tomar decisiones que afectaban a decenas de herederos con intereses divergentes, la cohesión familiar que había sido el pegamento empezó a convertirse en la grieta. Pero en los primeros años, la grieta no existía. En los primeros años, lo que existía era la fuerza pura de la construcción. La segunda planta. La tercera. La expansión hacia otros estados. La diversificación de productos. Y en 1925, o más precisamente en los años que siguieron a la fundación, mientras el grupo consolidaba su posición en el mercado nacional, el nacimiento de la cerveza, que cambiaría todo. No nació con fanfarrias, no nació con campañas publicitarias masivas ni con investigaciones de mercado. Nació con el nombre de una corona, con una botella clara que en ese momento era una decisión práctica más que estética, y con una receta que era buena sin ser extraordinaria. Lo que la convertiría en extraordinaria no era el líquido dentro de la botella, era la historia que ese líquido llegaría a representar. Corona Extra, que era su nombre completo, aunque casi nadie lo usara, se produjo por primera vez en 1925. En sus primeras décadas de vida, fue una cerveza entre muchas, compitiendo en un mercado nacional que tenía sus propios héroes regionales y sus propias lealtades locales. No había nada en esos primeros años que te permitiera predecir que esa botella clara con su etiqueta de Corona llegaría a convertirse en la cerveza importada más vendida en los Estados Unidos. No había nada que te permitiera predecir que su imagen, esa silueta reconocible incluso en la oscuridad, se volvería sinónimo de una cierta forma de disfrutar la vida que trascendería fronteras, idiomas y clases sociales. Lo que había era trabajo. Lo que había era una familia que entendía que los imperios no se construyen en un día, sino en generaciones. Lo que había era la convicción, pasada de padre a hijo y de socio a socio, de que lo que estaban construyendo era más grande que cualquiera de ellos individualmente. Esa convicción era real, era genuina y era, al mismo tiempo, la semilla de la tragedia que vendría décadas después, cuando algunos herederos decidieran que lo construido valía más vendido que preservado. Porque hay un momento en la historia de toda empresa familiar en que la pregunta deja de ser ¿cómo hacemos crecer esto? Y se convierte en ¿cuánto vale esto? Y el día que esa pregunta entra en la sala, algo cambia para siempre. No necesariamente de forma inmediata, no necesariamente de forma visible, pero algo cambia. Una puerta se abre que antes estaba cerrada, un número empieza a flotar en el aire de las reuniones familiares,
y ese número, una vez que existe, es muy difícil de ignorar. En 1925, ese número no existía todavía. En 1925, Pablo Díez y sus socios no estaban pensando en cuánto valdría todo eso 80 años después. Estaban pensando en el próximo lote, en la próxima planta, en el próximo mercado que conquistar. Estaban pensando con la mentalidad de los constructores, no de los vendedores. Y esa diferencia, esa distinción fundamental entre la psicología del que construye y la psicología del que vende, es el corazón de toda esta historia. México, en esos años, era un país que se reinventaba con urgencia. La revolución había prometido un orden nuevo y la tarea de construirlo recaía sobre hombres como Díez, que tenían que hacer funcionar una economía mientras el polvo político todavía no había terminado de asentarse. La cervecería no era solo un negocio, era parte de un proyecto de modernización nacional, parte de la apuesta por una industria mexicana que pudiera competir con lo que venía de afuera. Cuando Grupo Modelo ponía a trabajar a obreros mexicanos en sus plantas, cuando compraba grano mexicano para sus recetas, cuando pagaba impuestos al erario mexicano, estaba participando en algo más grande que la suma de sus transacciones comerciales. Estaba construyendo país. Esa idea, que puede sonar grandilocuente desde la perspectiva de hoy, era completamente seria para los hombres que la vivían. Y fue esa seriedad, esa convicción de que lo que hacían tenía un significado que iba más allá del balance contable, lo que convirtió a Grupo Modelo en algo difícil de comprar. No imposible, pero difícil, porque para comprar Grupo Modelo no bastaba con tener el dinero, había que convencer a una familia y luego a otra generación de esa familia, y luego a otra, de que vender era la decisión correcta. Y esa familia, durante décadas, respondió con la misma palabra, no, pero las familias cambian, los valores se heredan, pero también se diluyen. Los nietos no son sus abuelos. Y el mundo que rodeaba a Grupo Modelo en 2013 no era el mismo mundo que había rodeado a Pablo Díez en 1925. Era un mundo donde 20,000 millones de dólares era un número que existía, que estaba escrito en un papel, que era real y concreto, de una manera que ninguna abstracción sobre identidad o legado podía competir fácilmente. La próxima vez que levantes una corona, recuerda que esa botella tiene casi 100 años de historia detrás, que fue construida por inmigrantes que amaban un país que no era el suyo de nacimiento, que representó durante décadas algo que los mexicanos consideraban genuinamente suyo. Y recuerda también que hay una segunda parte de esa historia, la parte que explica cómo todo eso que fue construido con tanto trabajo terminó siendo transferido en una sola transacción a manos que nunca habían puesto un ladrillo en ninguna planta cervecera mexicana. Esa segunda parte comienza con una estrategia de exportación, con un limón en el cuello de una botella y con la pregunta de si el éxito global de Corona fue la salvación del sueño de la familia Díez o la condena que hizo que ese sueño fuera demasiado valioso para no venderlo. Hay una imagen que resume mejor que cualquier análisis lo que Corona logró hacer en el mercado americano durante los años 80. Es la imagen de un joven anglosajón, probablemente universitario, probablemente en alguna playa del sur de California o en una terraza de Texas, sosteniendo una botella de cerveza clara con un gajo de limón metido en el cuello. No es una imagen mexicana, es una imagen americana de lo que significa sentirse libre, relajado, ligeramente fuera del tiempo ordinario. Y sin embargo, esa imagen fue construida alrededor de un producto mexicano, fabricado en México, por una familia mexicana, con una receta que había nacido en la Ciudad de México décadas antes. Corona no conquistó el mercado americano vendiendo México a los mexicanos. Lo conquistó vendiendo una fantasía de México a personas que en su mayoría nunca habían estado en México y que no tenían ninguna intención particular de ir. Ese es el primer gran acto de magia de esta historia. Y como todo acto de magia, funciona mejor cuando no entiendes exactamente cómo se hace. Para entender cómo Corona llegó a ese momento,
tienes que entender lo que era el mercado cervecero americano en los años 70 y principios de los 80. Era un mercado dominado por gigantes domésticos, por Budweiser y Miller y Coors, por cervezas que se vendían con publicidad agresiva, con deportes masculinos, con una estética de trabajo duro y recompensa merecida. Era un mercado que no tenía especialmente claro qué hacer con las cervezas importadas, que existían, pero vivían en un nicho relativamente pequeño, asociado con la sofisticación europea, con las cervezas alemanas y holandesas, que se bebían en restaurantes de cierto nivel, pero que difícilmente llegaban a las reuniones informales, a las playas, a los espacios donde la gente simplemente quería pasar un buen rato sin pretensiones. Corona entró por una puerta lateral. No entró compitiendo con Budweiser en el terreno de Budweiser. Entró creando un territorio nuevo, un espacio mental que antes no existía en el mercado americano. Ese espacio era el de la cerveza que no pedía nada de ti excepto que te relajaras. La botella clara, que en México era simplemente una decisión de fabricación sin carga simbólica particular, resultó ser, en el contexto americano, una declaración estética. Podías ver el líquido, podías ver el limón flotando. Había una transparencia, una honestidad visual que contrastaba con las latas opacas y las botellas oscuras de la competencia. Corona no te ocultaba nada, o eso parecía. La estrategia de exportación hacia Estados Unidos comenzó formalmente a finales de los años 70, pero fue en la primera mitad de los 80 cuando algo cambió de velocidad de forma dramática. Las cifras de importación se multiplicaron de una manera que los propios distribuidores americanos describían como difícil de explicar completamente con variables de marketing tradicionales. Había algo más pasando. Había una conversación que ocurría entre consumidores, un rumor que se extendía de terraza en terraza, de campus universitario en campus universitario, una recomendación que no estaba en ningún anuncio, porque no necesitaba estar en ningún anuncio. Y en el centro de esa conversación estaba el limón. Lo que nadie te contó es que el limón metido en el cuello de la botella de Corona no fue inventado por ningún departamento de marketing. No fue el resultado de una investigación de consumidores ni de una estrategia de diferenciación diseñada en una sala de reuniones. Fue, según la versión más documentada de la historia, una práctica que surgió espontáneamente en bares de California, posiblemente como una forma de mantener las moscas alejadas de la botella, posiblemente como un ritual que un bartender inventó y que sus clientes copiaron porque se veía bien. Posiblemente, por razones que nadie recuerda con exactitud, porque las tradiciones más poderosas son las que nacen sin que nadie decida crearlas. Grupo Modelo no inventó el limón en la botella. Grupo Modelo tuvo la inteligencia de no destruirlo cuando lo descubrió. Esa decisión, que en el vocabulario corporativo podría describirse como apropiación estratégica de un comportamiento orgánico del consumidor, fue en la práctica algo más simple y más profundo. Reconocer que el mercado había creado algo que valía más que cualquier cosa que los publicistas pudieran inventar en un escritorio. El ritual del limón convirtió a Corona en una experiencia participativa. No eras un consumidor pasivo bebiendo una cerveza. Eras alguien que completaba un ritual, que seguía un protocolo no escrito, que te conectaba con todos los demás que habían hecho lo mismo en todas las playas y terrazas del mundo conocido. El limón convirtió a Corona en una tribu, y las tribus son infinitamente más poderosas que las marcas. Era la cerveza que no necesitaba explicarse. Era el símbolo que no necesitaba traducción. Era la promesa de que existía un lugar, aunque fuera imaginario, donde las cosas eran más simples y más hermosas que en el mundo ordinario del trabajo y las responsabilidades. Corona vendía ese lugar con cada botella, y el mercado americano, que en los años 80 vivía bajo la presión de la Guerra Fría y la ansiedad del reaganismo y la aceleración económica que dejaba a muchos sintiéndose corriendo sin saber exactamente hacia dónde, estaba completamente hambriento de ese lugar. Para 1989,
Corona se había convertido en la cerveza importada más vendida en los Estados Unidos, superando a Heineken, que había dominado ese espacio durante décadas. Era un logro que en cualquier análisis racional de principios de los años 80 habría parecido imposible. Heineken tenía décadas de presencia, una distribución establecida, un reconocimiento de marca construido con inversiones masivas en publicidad. Corona tenía una botella clara y un limón, y ganó. Ganó porque entendió algo que Heineken no entendió a tiempo, que el mercado no quería más Europa sofisticada. Quería algo diferente, quería algo que se sintiera como una escapatoria. Aquí es donde la historia se vuelve más complicada, porque el éxito de Corona en Estados Unidos hizo algo que sus creadores probablemente no habían anticipado completamente. Redefinió qué significaba Corona para los propios mexicanos. Antes del boom americano, Corona era una cerveza nacional respetada, pero sin una posición dominante clara en el mercado doméstico. Había competencia fuerte, había lealtades regionales, había consumidores que preferían otras marcas. Pero cuando Corona se convirtió en un fenómeno americano, cuando los mexicanos que vivían en Estados Unidos la veían en todos los bares y en manos de personas que no hablaban español y que asociaban esa botella con algo deseable, el significado de Corona en México cambió. Se convirtió en un objeto de orgullo nacional de una manera que no había sido completamente antes. Si los americanos querían beber México, si esa botella clara con la corona dorada en la etiqueta era lo que el mundo asociaba con México, entonces beber Corona en México era participar en algo más grande que una elección de bebida. Era afirmar una identidad, era decir que lo que hacemos aquí vale, que lo que producimos aquí es reconocido y deseado más allá de nuestras fronteras. En un país con una historia compleja de relaciones con sus vecinos del norte, con una mezcla de admiración y resentimiento y orgullo herido que caracteriza la psicología colectiva mexicana frente a Estados Unidos, el éxito de Corona tenía una dimensión emocional que ningún análisis puramente económico podía capturar. Grupo Modelo entendió esto también. Sus campañas publicitarias en México empezaron a incorporar esa dimensión global, ese reconocimiento internacional, de una manera que reforzaba el lazo entre la cerveza y la identidad nacional. No era solo publicidad, era la construcción de un mito. Y los mitos, una vez construidos, desarrollan una vida propia que trasciende a los que los crearon. Pero mientras Corona construía su mito global, mientras las cifras de exportación crecían cada año y los ejecutivos de Grupo Modelo volaban a reuniones internacionales donde hablaban de estrategias de penetración de mercado en Europa y Asia, dentro de la familia pasaban cosas que las cuentas de resultados no reflejaban. La segunda generación había tomado el relevo con competencia y con convicción. La tercera generación empezaba a ser una realidad en los organigramas y en las salas de reuniones. Y la tercera generación no había construido nada, la tercera generación había heredado. Esa diferencia, que puede parecer una observación cruel, es en realidad el eje de lo que vendría después. Los que construyen tienen una relación con lo construido que es visceral, personal, casi biológica. Los que heredan tienen una relación diferente, más abstracta, más mediada por los números y por las comparaciones con lo que otros herederos de otras empresas han hecho con sus herencias. Los que construyen piensan en legado. Los que heredan piensan inevitablemente en opciones. Y una de esas opciones, la que durante décadas la familia había rechazado con una firmeza que rayaba en lo religioso, empezaba a aparecer en las conversaciones de una manera diferente. No como una traición, como una posibilidad. Lo que nadie te contó es que la presión para vender no vino únicamente de afuera. No fue AB InBev llamando a la puerta con maletines de dinero lo que creó la crisis. La crisis venía de adentro, de la multiplicación natural de los herederos a lo largo de generaciones, de intereses que divergían, de algunos miembros de la familia que querían liquidez y otros que querían preservación, de tensiones sobre el control y la dirección estratégica
que son inevitables cuando una empresa familiar crece hasta convertirse en una corporación global mientras sigue intentando funcionar como una empresa familiar. Grupo Modelo cotizaba en la bolsa mexicana, tenía accionistas externos, tenía obligaciones con inversores que no compartían la historia sentimental de los fundadores y que miraban el valor de sus acciones con la misma frialdad con que miraban cualquier otra inversión en su portafolio. Esa tensión entre la lógica familiar y la lógica del mercado de capitales fue creciendo silenciosamente durante años, como agua filtrándose por una grieta en una presa, sin que nadie la nombrara directamente, pero sin que nadie pudiera fingir que no existía. En ese contexto, la presencia de AB InBev no era la de un enemigo que atacaba desde afuera, era la de una solución que el mercado ofrecía a un problema que la familia no había podido resolver internamente. Y esa distinción importa, porque cambia radicalmente la narrativa moral de la historia. No fue un robo, fue una compra. No fue una conquista, fue una decisión. Y las decisiones, a diferencia de las conquistas, requieren responsabilidad de los que las toman. Pero antes de llegar a esa decisión, hay toda una década de negociaciones, de rechazos, de maniobras estratégicas por ambos lados, de muertes que cambiaron el equilibrio de poder dentro de la familia, de un proceso que se parece más a una erosión geológica que a un acontecimiento dramático. El castillo no cayó en una noche, fue cediendo piedra por piedra, durante años, bajo la presión constante de fuerzas que ninguno de sus constructores originales había anticipado completamente cuando pusieron el primer ladrillo en 1925. Y mientras todo eso ocurría dentro de las salas de reuniones y los despachos de abogados, afuera, en las playas de Cancún y en los bares de Los Ángeles y en las terrazas de Madrid, los consumidores seguían levantando su botella de Corona con el limón en el cuello, sin saber nada de todo eso, sintiendo exactamente lo que se supone que debían sentir: libertad, verano, México, la promesa que cabe en 355 mililitros. Prepárate, porque lo que viene a continuación es la parte de la historia que AB InBev preferiría que nunca escucharas. Cómo una corporación que no había puesto ni un ladrillo, ni un grano de cebada en el sueño de la familia Díez, pasó décadas cazando pacientemente ese sueño, esperando el momento exacto en que los herederos fueran lo suficientemente numerosos, lo suficientemente divididos y lo suficientemente cansados como para decir que sí. Existe un tipo de depredador que no caza persiguiendo a su presa, no corre, no ataca de frente, simplemente espera, con una paciencia que no tiene nada de pasiva porque es una espera activa, calculada, llena de movimientos pequeños y precisos que van reduciendo el espacio disponible hasta que la presa se da cuenta de que lo que creía que era campo abierto era en realidad un cerco. AB InBev, o más precisamente las corporaciones que se fusionaron para crear AB InBev a lo largo de los años 90 y 2000, fue ese tipo de depredador con Grupo Modelo. No intentó comprar Corona una sola vez y fracasó. Intentó comprarla durante décadas, con paciencia geológica, absorbiendo cada rechazo como información útil, ajustando la estrategia, esperando que el tiempo hiciera el trabajo que el dinero todavía no podía hacer. Y el tiempo, como casi siempre, terminó haciendo exactamente ese trabajo. Para entender la caza, tienes que entender primero al cazador. La corporación que hoy conocemos como Anheuser-Busch InBev no nació así. Nació de una serie de fusiones que leen como la historia de compres de la industria cervecera global en 3 décadas. Interbrew, la compañía belga con raíces en Lovaina que se remontaba al siglo XIV. Ambev, la gigante brasileña que había nacido de la fusión de Brahma y Antártica y que había demostrado que se podía construir un imperio cervecero en América Latina con una brutalidad financiera que ponía nerviosos a los competidores. Anheuser-Busch, la americana, la de Budweiser, el símbolo de la cerveza popular de Estados Unidos, que durante un siglo había sido prácticamente sinónimo de la industria en ese país.
Esas tres entidades se fusionaron en distintas fases entre 2004 y 2008 para crear la corporación cervecera más grande del mundo por volumen, por ingresos y por deuda. Porque AB InBev también nació con una deuda colosal. Cada fusión se financió en parte con deuda. Cada adquisición añadía obligaciones al balance. El modelo de negocio de AB InBev no era, en el fondo, un modelo cervecero. Era un modelo financiero que usaba la cerveza como vehículo. Compras una empresa, cortas costos con una agresividad que sus empleados anteriores describirían como quirúrgica si fueran benevolentes y como brutal si son honestos. Extraes el valor de la marca sin invertir proporcionalmente en el producto. Usas el flujo de caja para pagar deuda y para financiar la siguiente adquisición. Repites el proceso. Es un modelo que funciona mientras haya empresas que comprar y marcas con suficiente valor acumulado para sostener el proceso de extracción. Y Corona, con su posición como la cerveza importada número 1 en Estados Unidos y su reconocimiento global creciente, era exactamente el tipo de activo que ese modelo necesitaba para seguir funcionando. La relación entre Anheuser-Busch y Grupo Modelo comenzó mucho antes de la venta final. En 1993, Anheuser-Busch adquirió una participación minoritaria en Grupo Modelo, no el control. Una participación era el primer movimiento del cerco, aunque en ese momento podía interpretarse simplemente como una alianza estratégica entre dos empresas cerveceras que encontraban ventajas mutuas en cooperar. Anheuser-Busch obtenía acceso al mercado mexicano y a la red de distribución de Grupo Modelo. Grupo Modelo obtenía capital americano y una conexión con el mayor mercado cervecero del mundo. Sobre el papel, era una relación de beneficio mutuo. Debajo del papel era el principio de una dependencia que con el tiempo se volvería difícil de deshacer. Lo que nadie te contó es que esa participación minoritaria fue diseñada desde el principio con cláusulas que limitaban la capacidad de Grupo Modelo de hacer ciertos movimientos estratégicos sin el consentimiento de Anheuser-Busch. No eran cadenas visibles, eran restricciones contractuales que en el lenguaje de los abogados corporativos sonaban perfectamente razonables y que en la práctica iban reduciendo gradualmente el espacio de maniobra de la familia. Cada vez que Grupo Modelo quería explorar una alianza alternativa, cada vez que aparecía otro posible comprador o socio en el horizonte, las cláusulas del acuerdo de 1993 complicaban el proceso. El cerco no era de alambre de púas, era de papel timbrado. Durante los años 90 y los 2000, la familia Díez y sus herederos resistieron. Resistieron con argumentos que mezclan lo financiero y lo sentimental de una manera que en las negociaciones corporativas resulta difícil de procesar, porque el lenguaje de las negociaciones corporativas no tiene muy buenas herramientas para valorar el sentimiento. Resistieron diciendo que Grupo Modelo no estaba en venta, que lo que habían construido los fundadores no era un activo que se liquidaba cuando el precio era suficientemente atractivo, que había valores en juego que no aparecían en ninguna hoja de cálculo. Eran los argumentos de los constructores hablando el lenguaje de los constructores. Y enfrente tenían a personas que hablaban exclusivamente el lenguaje de los mercados de capitales, un idioma en el que la frase "no está en venta" se traduce automáticamente como "todavía no hemos encontrado el precio correcto". Pero hubo algo más que argumentos que sostuvo la línea de resistencia durante tanto tiempo. Hubo personas específicas, con nombres y con historias, que mientras estuvieron vivas, funcionaron como anclas que impedían que la deriva hacia la venta se convirtiera en corriente irresistible. En las empresas familiares, como en las familias, hay individuos que encarnan los valores del fundador de una manera que los convierte en guardianes vivientes de una visión. Cuando esas personas están presentes en la sala, ciertas conversaciones no pueden ocurrir, o al menos no pueden llegar a ciertas conclusiones. Cuando esas personas mueren, el espacio se reorganiza. No fue AB InBev quien mató el sueño de la familia. Fue el momento en que los herederos
miraron el número 20.000 millones escrito en un papel y decidieron que ese número valía más que la pregunta que su abuelo nunca se habría atrevido a hacer. ¿Cuánto vale lo que construimos? La muerte de Pablo Díez, el patriarca original, había ocurrido décadas antes, pero su legado había sido sostenido por una segunda generación que entendía la empresa como una responsabilidad más que como un activo. Cuando esa segunda generación fue envejeciendo y muriendo, la tercera generación que tomó el relevo tenía una relación diferente con lo heredado. No peor necesariamente, diferente, más pragmática, más dispuesta a hacer las preguntas que los mayores consideraban improcedentes. Y la más improcedente de todas era también la más inevitable. ¿Qué hacemos con esto? La presión de los accionistas institucionales que habían ido acumulando posiciones en Grupo Modelo a lo largo de los años en que la empresa cotizaba en bolsa, añadía una dimensión que los fundadores nunca habían tenido que gestionar. Los fondos de inversión no tienen memoria sentimental. Los fondos de inversión tienen obligaciones fiduciarias con sus propios inversores, que esperan rendimientos, que comparan ese rendimiento con el de otras inversiones posibles, que no tienen ninguna razón estructural para valorar la preservación del legado familiar por encima de la maximización del valor de su participación. Cuando AB InBev ponía una oferta sobre la mesa, los accionistas institucionales de Grupo Modelo no veían una amenaza al patrimonio cultural mexicano. Veían una prima sobre el precio de mercado que era su trabajo profesional considerar seriamente. Era la familia contra el mercado. Era la memoria contra el capital. Era la pregunta de si algo construido con amor y con décadas de trabajo puede resistir indefinidamente la lógica de un sistema que no reconoce el amor como variable relevante en ninguna de sus ecuaciones. Hubo un momento que los que estuvieron cerca de las negociaciones describen con la economía verbal de los que han visto cosas que prefieren no detallar demasiado, en que la resistencia simplemente se agotó. No fue un evento único, no fue una reunión dramática con un discurso final y una firma histórica. Fue más parecido a lo que pasa cuando una persona que lleva mucho tiempo luchando contra algo inevitablemente agotador llega a un punto en que la pregunta ya no es si, sino cuándo y en qué términos. La resistencia no se rompió, se disolvió. Pero si aplicas el microscopio de la historia a este momento, verás que la disolución no fue uniforme. Dentro de la familia había posiciones distintas. Había herederos que llevaban tiempo convencidos de que la venta era la conclusión lógica de una trayectoria que la empresa no podía recorrer indefinidamente como entidad independiente en un mercado global que se consolidaba a una velocidad que ninguna empresa familiar podía seguir por sí sola. Había otros que resistían todavía, que veían la venta como una capitulación, como una traición a algo que no debería tener precio. Y había los que simplemente estaban cansados, que habían pasado décadas en reuniones interminables, en batallas legales, en negociaciones que iban y venían, y que en algún punto del camino habían perdido la energía para seguir peleando una guerra que no estaban seguros de poder ganar. El proceso de negociación que llevó a la venta de 2013 no fue una negociación en el sentido dramático del término. Fue más bien la formalización de una conclusión a la que las partes relevantes habían llegado por caminos distintos y en momentos distintos. AB InBev había estado preparando el terreno durante años, construyendo relaciones con los herederos que eran más receptivos, alimentando la narrativa de que la integración era inevitable y que la pregunta relevante no era si, sino en qué condiciones. Grupo Modelo, por su parte, había ido reconociendo gradualmente, sin nunca declararlo públicamente, que el mercado global de la cerveza se estaba organizando en torno a 2 o 3 gigantes y que mantenerse independiente tenía costos crecientes que en algún punto superarían los beneficios. Lo que nadie te contó es que en los años inmediatamente anteriores a la venta, Grupo Modelo había intentado explorar alternativas. Había conversaciones con otras corporaciones, con fondos de capital privado, con estructuras que habrían permitido una venta parcial o una alianza estratégica,
que no implicara la pérdida total del control. Esas alternativas no prosperaron por razones que combinan la estructura de las obligaciones contractuales existentes con Anheuser-Busch, la dificultad de encontrar un comprador con suficiente capital y disposición para pagar una prima que compensara a los herederos más reacios, y la realidad de que el mercado de compradores para un activo del tamaño de Grupo Modelo era, en la práctica, muy pequeño. El cerco que AB InBev había construido pacientemente durante 20 años había hecho su trabajo. No había muchos lugares a donde moverse. La participación de Anheuser-Busch en Grupo Modelo, que para 2012 se había elevado hasta casi la mitad de la compañía, significaba que cualquier transacción alternativa requería su consentimiento o su neutralización, y ninguna de las dos opciones era sencilla ni barata. No lo agotó la competencia, no lo agotó el mercado, lo agotó la construcción paciente y metódica de una dependencia que comenzó en 1993 con la compra de una participación minoritaria que en ese momento parecía razonable, incluso conveniente, y que 20 años después resultó ser el primer eslabón de una cadena cuyo último eslabón tenía el precio de $20.000 millones. La familia no firmó por debilidad repentina, firmó porque la partida había sido diseñada de tal manera que las opciones disponibles en 2013 eran significativamente peores que las que habrían estado disponibles 10 o 20 años antes, cuando la resistencia todavía era completamente posible. Esa es la sofisticación real del modelo AB InBev. No compra empresas asaltando fortalezas. Construye situaciones en las que vender es racional y no vender empieza a parecer irracional. Y cuando la racionalidad y el sentimiento apuntan en la misma dirección, la firma es solo un trámite. Lo que queda, después de que la tinta se seca y los abogados recogen sus papeles y los banqueros cobran sus comisiones, es una botella de cerveza que sigue teniendo exactamente el mismo aspecto que tenía antes. La misma etiqueta, la misma corona dorada, el mismo limón en el cuello, y la pregunta, que nadie va a responder públicamente pero que flota en el aire de cualquier conversación honesta sobre esta historia, es si lo que está dentro de esa botella es todavía lo mismo que era antes. No químicamente, emocionalmente, culturalmente. Si la esencia que hacía que esa botella significara algo puede sobrevivir intacta a una transferencia de activos de identidad cultural de $20.000 millones. Prepárate, porque la respuesta a esa pregunta requiere entender primero los detalles de la transacción que nadie explicó completamente cuando ocurrió. Lo que AB InBev compró en 2013 no era solo una cerveza. Era un problema con reguladores americanos que no habían sido consultados. Era un conflicto antimonopolio que estaba a punto de convertir la venta más grande en la historia de la industria cervecera en algo mucho más complicado y mucho más revelador de lo que cualquiera de las partes había anticipado. Era el nacimiento involuntario de una paradoja que todavía hoy, más de una década después, define la identidad de Corona de una manera que sus creadores originales nunca habrían podido imaginar. 2 coronas, 2 dueños, 0 mexicanos. El 9 de enero de 2013, Anheuser-Busch InBev anunció que había llegado a un acuerdo para adquirir el resto de Grupo Modelo que no poseía todavía por $20.200 millones. Era la transacción más grande en la historia de la industria cervecera global hasta ese momento. Era un número que tenía suficientes ceros para que los medios financieros lo reportaran con el tono reverencial que reservan para las cifras que superan la capacidad intuitiva de comprensión humana. $20.000 millones. Si los pusieras en billetes de $100 y los apilaras uno sobre otro, la torre llegaría aproximadamente a 200 kilómetros de altura. Si los distribuyeras entre todos los ciudadanos de México en ese momento, tocarían alrededor de $160 por persona. Si los tradujeras al valor de las botellas de Corona que se vendían ese año, representaban aproximadamente la producción completa de varios años de la cervecería más productiva de México.
20.000 millones es un número que en abstracto resulta difícil de sentir. En concreto, es el precio que se puso a la identidad cervecera de un país. La reacción inicial en los mercados fue la que suele acompañar a las adquisiciones de esta escala, cuando el comprador tiene el historial de AB InBev. Las acciones subieron. Los analistas escribieron notas positivas sobre sinergias y economías de escala. Los bancos que habían asesorado la transacción publicaron comunicados celebrando el éxito de sus clientes. Era la música habitual de las grandes fusiones, esa banda sonora financiera que suena siempre igual independientemente de qué se esté comprando o vendiendo, porque el mercado de capitales tiene una sola melodía para todas las ocasiones, y esa melodía se llama creación de valor para el accionista. Lo que no sonó ese día, lo que no apareció en los comunicados de prensa, ni en las notas de los analistas, era la pregunta que habría que haber hecho desde el principio. No la pregunta financiera. La otra, la pregunta sobre qué significa para un país que su símbolo cultural más reconocido globalmente sea vendido a una corporación extranjera por sus propios herederos. Esa pregunta no tenía un mercado donde cotizar, así que no cotizó en ninguno. Pero mientras los mercados financieros celebraban y los medios especializados hacían sus cálculos sobre el valor por caja de cerveza implícito en la transacción, en Washington ocurría algo que nadie en AB InBev había gestionado completamente bien. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaba mirando la transacción con el tipo de atención que los reguladores antimonopolio reservan para las adquisiciones que cambian radicalmente la estructura competitiva de un mercado. Y lo que el Departamento de Justicia veía no le gustaba. El problema era geométrico antes de ser legal. AB InBev ya controlaba Budweiser, Bud Light y una serie de marcas adicionales que juntas representaban aproximadamente la mitad del mercado cervecero americano por volumen. Si AB InBev añadía Corona a ese portafolio, quedaría en una posición dominante en el segmento de cervezas importadas que, combinada con su ya dominante posición en las cervezas domésticas, crearía una concentración de mercado que los estándares antimonopolio americanos no podían aceptar sin consecuencias. No era una objeción ideológica al tamaño de AB InBev, era aritmética. Demasiado mercado en demasiadas pocas manos, en un país donde la legislación antimonopolio tiene dientes reales y reguladores que en ocasiones los usan. Lo que nadie te contó es que AB InBev creía haber gestionado este problema antes de que se convirtiera en un problema. Había preparado una propuesta de remedios que ofrecía ciertas concesiones a los reguladores americanos, concesiones que en la mente de sus abogados deberían haber sido suficientes para que el Departamento de Justicia diera luz verde. Los reguladores pensaron diferente. En enero de 2013, el mismo mes del anuncio de la adquisición, el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la transacción tal como había sido estructurada, argumentando que la concentración resultante dañaría la competencia en el mercado cervecero americano y podría resultar en precios más altos para los consumidores. Era una situación que AB InBev no podía ignorar y no podía esperar que se resolviera sola. El mercado americano era demasiado grande, demasiado valioso, demasiado central en la lógica de la adquisición para aceptar perderlo como parte del precio de la transacción. Corona en México y en el mundo sin Corona en Estados Unidos era una ecuación financiera que no funcionaba. Algo tenía que ceder. Lo que cedió fue la geografía de la propiedad de Corona. La solución que AB InBev negoció con el Departamento de Justicia fue, en términos de su elegancia conceptual, un desastre. En términos de su funcionalidad legal, resolvió el problema. En términos de lo que significaba para la identidad de Corona como marca, creó una paradoja que ningún departamento de marketing ha podido resolver completamente desde entonces. La solución fue vender los derechos de producción, distribución y comercialización de Corona y otras marcas de Grupo Modelo en el mercado americano a una empresa diferente. Esa empresa fue
Constellation Brands. Constellation Brands era, en 2013, una compañía de bebidas alcohólicas con sede en Victor, Nueva York, con un portafolio que incluía vinos y licores, pero que no tenía una presencia cervecera comparable a la que estaba a punto de adquirir. Pagó alrededor de $4.750 millones por los derechos americanos de Corona y otras marcas del portafolio de Grupo Modelo, incluyendo la cervecería de Piedras Negras en Coahuila, que produciría la cerveza destinada al mercado americano. En un solo movimiento, el mercado más grande del mundo para Corona quedó bajo el control de una empresa americana que no tenía ninguna conexión histórica con México, con la familia Díez, con Grupo Modelo, ni con ninguno de los elementos que habían creado el valor que Constellation Brands acababa de comprar. Pero, si aplicas el microscopio de la historia a este momento, verás que la paradoja va más profunda que la simple división geográfica de los derechos. Verás que lo que ocurrió en 2013 no fue solo la venta de Grupo Modelo a AB InBev. Fue el nacimiento involuntario de dos Coronas que no comparten dueño, no comparten estrategia corporativa, no comparten cadena de mando y que en principio no comparten ninguna obligación entre sí más allá de los acuerdos de licencia que regulan el uso de la marca. Dos Coronas, una belga, una americana, 0 mexicanas. La Corona que se bebe en México es producida bajo el control de AB InBev, la corporación con sede operativa en Lovaina, Bélgica, con accionistas mayoritarios brasileños, con ejecutivos de múltiples nacionalidades y con una filosofía corporativa que tiene que ver con la optimización financiera y muy poco con la preservación del patrimonio cultural mexicano. La Corona que se bebe en Estados Unidos es producida bajo el control de Constellation Brands, la compañía de Nueva York que desde 2013 ha convertido a Corona en el motor central de su negocio cervecero y que ha invertido masivamente en marketing americano para mantener y expandir la posición de Corona en ese mercado. Son el mismo nombre, la misma etiqueta, la misma botella transparente, el mismo espacio para el limón. Son empresas completamente diferentes. Era la cerveza mexicana que no puede ser vendida en su mercado más grande bajo el control de su propio dueño. Era el símbolo nacional que en el país donde más se vende pertenece a una corporación de Nueva York. Era la promesa de México que en su mayor escaparate global ha sido apropiada por el país cuya relación histórica con México incluye, entre otros episodios, la pérdida de la mitad del territorio mexicano en el siglo XIX. La ironía geopolítica de esa situación es suficientemente densa como para que ningún analista de marcas la mencione demasiado directamente. Es más cómodo hablar de términos de licencia y acuerdos de distribución. Es más cómodo usar el lenguaje aséptico de la estructura corporativa para describir lo que en términos más directos podría describirse como la cerveza que México usó durante décadas para afirmar su identidad frente a Estados Unidos es hoy, en ese mismo Estados Unidos, propiedad de una empresa americana. Pero la paradoja no termina ahí. Termina, o más precisamente, alcanza su punto más absurdo cuando consideras la situación del turista. Considera a alguien que llega a Cancún desde cualquier lugar del mundo con la imagen de Corona como parte de su imaginario de México. Esa persona va a la playa, pide una Corona y la bebe sintiendo que está bebiendo algo auténticamente mexicano, algo que pertenece a ese lugar, algo que es parte de la identidad del país que está visitando. Lo que esa persona no sabe es que está bebiendo un producto fabricado bajo las instrucciones de una corporación belga, cuyos accionistas de control son brasileños, cuya sede operativa está en Bélgica y cuya filosofía de negocio tiene que ver con la extracción de valor de marcas globales y no con la preservación de la cultura cervecera mexicana. Está bebiendo la representación de México, que pertenece a Bélgica, y la encuentra auténtica. Ese momento, ese turista con su Corona en la playa de Cancún, es la imagen más honesta que existe sobre cómo funciona la identidad en el capitalismo global contemporáneo. La autenticidad no es una propiedad del objeto, es una propiedad de la percepción del objeto. Corona sigue siendo auténticamente mexicana
para cualquiera que la beba con esa convicción, independientemente de quién la fabrique o quién se lleve los dividendos. El origen no determina la experiencia. La narrativa determina la experiencia. Y la narrativa de Corona, esa historia de playa y libertad e identidad mexicana, es suficientemente poderosa como para sobrevivir intacta a cualquier transferencia corporativa. Lo que nadie te contó es que esa capacidad de la narrativa para sobrevivir a la realidad no es un accidente, es un diseño. AB InBev no destruyó la narrativa de Corona cuando la compró. La preservó cuidadosamente, la protegió, invirtió en ella, porque la narrativa era exactamente lo que había pagado $20,000 millones por obtener. Destruir la narrativa habría sido destruir el activo. Mantenerla intacta era el negocio, la imagen de México, la promesa de la playa, el ritual del limón, todo eso continuó exactamente igual porque exactamente igual era lo que valía el dinero. En ese sentido, la transacción de 2013 fue perfectamente racional para todas las partes que tenían voz en ella. AB InBev obtuvo el activo que quería. Los herederos de Grupo Modelo obtuvieron la liquidez que parte de ellos quería. Constellation Brands obtuvo una posición dominante en el mercado americano de cervezas importadas que ha multiplicado su valor varias veces desde entonces. Los reguladores americanos obtuvieron la apariencia de competencia que sus mandatos legales requerían. Los consumidores obtuvieron exactamente lo mismo que tenían antes, porque exactamente lo mismo que tenían antes era lo que hacía que la transacción funcionara. El único que no obtuvo nada fue México, no el México corporativo, que en cualquier caso ya había cedido el control gradualmente desde 1993. El México concreto, los trabajadores de las plantas que ahora producen cerveza para los dividendos de accionistas belgas y brasileños. Los agricultores que venden cebada y lúpulo a una cadena de valor cuyo beneficio final no se queda en el país. Los consumidores que cada vez que levantan una corona están financiando sin saberlo y sin haberlo elegido la estrategia de expansión global de una corporación que considera a México, con toda su historia y toda su complejidad, como un mercado más en un portafolio de más de 500 marcas en 50 países. Lo que AB InBev compró no era solo una cerveza, era la capacidad de convertir la identidad de un país en un producto escalable, reproducible y extractible independientemente de su contexto de origen. Era la demostración práctica de que en el capitalismo global del siglo XXI, la identidad cultural no es una fortaleza, es un activo, y los activos tienen precio, siempre tienen precio. La próxima vez que levantes una corona, recuerda que hay dos de ellas, que una está en tus manos y pertenece a Bélgica, que la otra, si estás en Estados Unidos, pertenece a Nueva York, que ninguna de las dos pertenece a México, y que las dos son auténticamente mexicanas para cualquiera que las beba con suficiente convicción para no hacer las preguntas inconvenientes. Prepárate, porque lo que AB InBev hizo después de comprar Corona revela algo sobre el capitalismo global que ningún libro de negocios te va a explicar con esta claridad. Lo que una corporación hace con un sueño cuando lo tiene completamente en sus manos. Hay una pregunta que los ejecutivos de AB InBev no responden en entrevistas. No porque sea una pregunta difícil en términos legales o financieros, sino porque es una pregunta que, formulada con precisión, no tiene una respuesta que suene bien en ningún idioma. La pregunta es esta: ¿sabe Corona igual que antes? No en términos de análisis químico, en términos de lo que importa. En términos de si el líquido que está dentro de esa botella transparente, fabricado ahora bajo los protocolos de eficiencia de la corporación cervecera más grande del mundo, es el mismo líquido que fabricaban los hombres que construyeron Grupo Modelo con la convicción de que estaban haciendo algo que duraría generaciones. La respuesta oficial es que sí, que la receta no ha cambiado, que los estándares de calidad se mantienen o incluso mejoran. La respuesta no oficial, la que circula entre los que han trabajado en la industria y entre los consumidores que llevan suficientes años bebiendo Corona como para tener una referencia comparativa,
es más complicada y más incómoda. Para entender lo que AB InBev hace con las marcas que compra, tienes que entender su filosofía operativa, que tiene un nombre en el mundo de los negocios y que ese nombre es tolerancia cero al desperdicio. No es un eufemismo, es una descripción literal de una cultura corporativa que fue construida por los fundadores de Ambev, los brasileños que fusionaron Brahma y Antártica y que crearon el modelo de gestión que eventualmente se convertiría en el ADN de toda la corporación. Ese modelo tiene un principio central que suena razonable en abstracto y que en la práctica se convierte en algo bastante diferente. Cada peso que se gasta en algo que no contribuye directamente al producto que llega al consumidor es un peso que no debería gastarse. Aplicado con inteligencia, ese principio elimina burocracia innecesaria, reduce costos operativos y hace a las empresas más eficientes. Aplicado con la brutalidad que caracteriza a AB InBev, ese principio produce otra cosa. Produce el cierre de plantas que son rentables, pero no suficientemente rentables. Produce la centralización de la producción en instalaciones más grandes que pierden la conexión con los mercados locales que sirven. Produce la estandarización de recetas que eran ligeramente diferentes en distintas regiones, porque esas diferencias tenían costos de logística y de inventario que no aparecen en ningún análisis de valor de marca, pero que sí aparecen en las hojas de costos que los ejecutivos revisan cada trimestre. Lo que nadie te contó es que AB InBev, después de adquirir Grupo Modelo, aplicó su metodología de reducción de costos con una consistencia que los empleados de las plantas mexicanas describen, los que hablan con una combinación de respeto profesional y algo que se parece mucho a la desolación. No fue una purga dramática, no fue un día en que llegaron los belgas y cambiaron todo de golpe. Fue un proceso gradual, metódico, perfectamente diseñado para ser invisible desde afuera, recortes de personal que se presentaron como optimizaciones, cambios en proveedores que se presentaron como mejoras en la cadena de suministro, modificaciones en procesos que se presentaron como actualizaciones tecnológicas. Cada cambio individual era justificable. El conjunto de los cambios era la transformación completa de lo que Grupo Modelo había sido. Pero si aplicas el microscopio de la historia a este momento, verás algo que las hojas de resultados no muestran directamente. Verás que lo que AB InBev estaba haciendo no era simplemente hacer más eficiente una cervecería. Estaba haciendo algo más profundo y más irreversible. Estaba desconectando el producto de su contexto. Estaba convirtiendo Corona de una cerveza que era el resultado de decisiones tomadas por personas con una relación específica, con México, con su historia, con sus ingredientes, con sus trabajadores, en un producto que es el resultado de algoritmos de optimización aplicados desde Lovaina a una cadena de producción que podría estar en cualquier lugar del mundo. Piensa en lo que significa eso en términos concretos. Cuando Grupo Modelo era independiente, las decisiones sobre qué cebada comprar, a qué agricultores, en qué regiones de México, eran decisiones que tomaban personas que conocían esos agricultores, que habían visitado esos campos, que tenían una relación con esa parte del país que era más que una transacción comercial. Cuando AB InBev toma esas decisiones, las toma a través de un sistema de compras centralizado que evalúa a los proveedores según criterios estandarizados que aplica igual en México que en Brasil, que en Bélgica, que en China. El agricultor mexicano que antes vendía su cebada a Grupo Modelo porque había una relación de décadas, porque había confianza, porque había una historia compartida, ahora compite en un proceso de licitación global, donde el único criterio que importa es el precio por tonelada con las especificaciones técnicas requeridas. Era la cerveza que se hacía con cebada de campos específicos en el altiplano mexicano. Era el producto de una cadena de valor que tenía raíces geográficas concretas. Era la promesa implícita de que cuando bebías Corona, estabas bebiendo algo que venía de un lugar determinado, fabricado por personas con una conexión con ese lugar. Esa promesa no desapareció del marketing, desapareció de la realidad. La comparación con Daewoo y Chevrolet no es caprichosa,
es estructuralmente precisa. Cuando General Motors adquirió Daewoo en 2002, después de que la empresa coreana colapsara bajo el peso de la crisis financiera asiática, hizo exactamente lo que hacen las corporaciones globales cuando adquieren marcas de países emergentes con infraestructura productiva valiosa y reconocimiento de mercado. Mantuvo las plantas, mantuvo a los trabajadores, mantuvo la producción, pero las decisiones sobre qué producir, cómo producirlo, dónde venderlo y a qué precio dejaron de tomarse en Corea y empezaron a tomarse en Detroit. Los trabajadores coreanos seguían fabricando los mismos coches en las mismas plantas, pero fabricaban coches para los accionistas de General Motors, no para el proyecto industrial coreano que Daewoo había representado. El logo cambió, la identidad cambió, la relación entre el producto y el país que lo había creado cambió de forma fundamental, aunque desde afuera todo pareciera igual. Con Corona ocurrió algo análogo, pero con una dimensión adicional que hace el caso mexicano todavía más complejo. Daewoo era una marca coreana que los coreanos consumían principalmente en Corea. La pérdida de control tenía implicaciones domésticas claras, pero sus dimensiones identitarias eran relativamente contenidas geográficamente. Corona era, para el momento de la adquisición, una marca que funcionaba como embajadora de México en el mundo. Era el objeto con el que millones de personas en decenas de países construían su imagen mental de México. Cuando AB InBev compró Corona, no compró solo una cervecería, compró el derecho a administrar la representación de México ante el mundo. Y esa representación, esa imagen de México que viaja en cada botella de Corona que se abre en un bar de Tokio o de Berlín o de Sao Paulo, está ahora siendo gestionada por personas cuya relación con México es estrictamente financiera. Los trabajadores mexicanos que producen Corona hoy lo hacen en plantas que tienen más de AB InBev que de Grupo Modelo, no en la arquitectura física, que en gran medida continúa siendo la misma, sino en la cultura, en los protocolos, en la manera en que se toman las decisiones, en la relación entre los que trabajan en la planta y los que deciden qué hace la planta. Esos trabajadores no producen cerveza para una empresa familiar mexicana que tiene un proyecto de construir algo que dure. Producen cerveza para una corporación global que tiene un proyecto de optimizar el retorno sobre el capital invertido en cada uno de sus activos distribuidos en 50 países. No es lo mismo. Aunque la cadena de producción sea idéntica y aunque el producto final sea indistinguible a simple vista, no es lo mismo. Lo que nadie te contó es que el impacto más profundo de la adquisición no se mide en recetas o en empleos o en plantas cerradas. Se mide en lo que los economistas llaman externalidades, pero que en lenguaje ordinario significa las consecuencias que el mercado no valora porque no sabe cómo ponerles precio. Se mide en la pérdida, de una cierta manera, de tomar decisiones que incluía variables que los modelos de AB InBev no tienen campos para registrar. Se mide en la diferencia entre una empresa que cuando considera cambiar un proveedor de cebada, piensa también en qué significa ese cambio para una región de México, y una empresa que cuando considera cambiar un proveedor de cebada, piensa exclusivamente en el impacto en el costo por hectolitro producido. Esa diferencia no aparece en el sabor de la cerveza, o al menos no de manera que ningún análisis de laboratorio pueda aislar y cuantificar, pero aparece en algo que es más difícil de medir y más fácil de sentir. Aparece en la relación entre un producto y el lugar que ese producto representa. Aparece en la pregunta de si Corona sigue siendo mexicana en algún sentido que importe más allá de la etiqueta y el marketing. Y la respuesta honesta a esa pregunta, la que nadie en AB InBev va a dar en ninguna rueda de prensa, es que depende de qué entiendas por mexicana y de cuánto te importe la diferencia. Si por mexicana entiendes que la botella tiene una etiqueta con los colores de México y que el marketing evoca imágenes de playas mexicanas y que el producto se sigue fabricando físicamente en territorio mexicano, entonces Corona sigue siendo completamente mexicana. Si por mexicana entiendes que las decisiones sobre ese producto las toman personas con una relación con México,
que va más allá de su valor como mercado, que los beneficios de su producción se quedan mayoritariamente en México, que el proyecto de futuro de esa cerveza tiene algo que ver con el proyecto de futuro de México como país. Entonces, Corona dejó de ser mexicana en el momento exacto en que la familia Díez firmó los documentos en 2013. Ambas definiciones son válidas. Esa es la complejidad real de la situación. No hay un momento en que Corona dejó de ser mexicana de manera unívoca e inequívoca que todos pudieran señalar y decir aquí, en este preciso instante, algo murió. Lo que hubo fue una transición, una transformación gradual de la naturaleza del objeto, sin que el objeto cambiara de apariencia, como cuando el agua en una olla va calentándose sin que nada externo indique exactamente en qué momento dejó de estar fría y empezó a estar tibia, y en qué momento empezó a estar caliente. El proceso es continuo, el resultado es irreversible. El logo sigue siendo mexicano, la botella sigue siendo mexicana, el ritual del limón sigue siendo mexicano, el marketing sigue siendo mexicano. Pero el alma, si es que un producto puede tener alma, que es una pregunta que el capitalismo considera irrelevante precisamente porque no sabe cómo cotizarla en ningún mercado. El alma de Corona emigró a Lovaina en 2013 y desde entonces envía remesas en forma de dividendos a accionistas que probablemente nunca han estado en México y que si alguna vez beben Corona, lo hacen sin ninguna de las capas de significado que hacen que esa botella importe más allá de su contenido alcohólico. Prepárate, porque hay una última vuelta de tuerca en esta historia. Una paradoja que opera en silencio cada vez que alguien en cualquier lugar del mundo levanta una Corona y siente que está bebiendo México. Una paradoja que tiene 3 personajes, 3 botellas, 3 experiencias completamente distintas de lo que significa esa cerveza y un solo denominador común que ninguno de los 3 conoce. Esa paradoja es la historia más honesta que existe sobre cómo funciona la identidad cuando el capitalismo global decide que tiene valor suficiente para comprarla, empacarla y venderla de vuelta a los mismos que la crearon a un precio que ellos nunca pusieron. Hagamos un ejercicio simple que no requiere ningún conocimiento especializado sobre finanzas corporativas ni sobre la historia de la industria cervecera. Solo requiere que estés dispuesto a seguir 3 botellas de Corona hasta su origen y a observar sin parpadear lo que encuentras cuando llegas ahí. La primera botella está en las manos de un hombre en Chicago. Tiene 32 años, trabaja en tecnología, vive en Wicker Park y los viernes por la noche sale con sus amigos a un bar que tiene una decoración que evoca vagamente las playas del Pacífico mexicano, aunque ninguno de los que trabajan ahí sea mexicano y aunque el dueño sea originario de Wisconsin. Pide una Corona. Le traen una botella fría con un gajo de limón metido en el cuello. La sostiene, la mira por un momento con esa satisfacción particular del fin de semana que empieza y bebe. Lo que está bebiendo es un producto fabricado en la cervecería de Piedras Negras, en el estado de Coahuila, México, bajo los protocolos de producción de Constellation Brands, la empresa con sede en Victor, Nueva York, que desde 2013 controla los derechos de producción y comercialización de Corona en el mercado americano. El hombre de Chicago no sabe nada de esto. Para él, está bebiendo una cerveza mexicana. Está bebiendo vacaciones. Está bebiendo la promesa de un fin de semana que vale la pena. La segunda botella está en las manos de una mujer en la Ciudad de México. Tiene 45 años, nació en Guadalajara. Lleva 20 años viviendo en la capital y esta tarde está en una reunión familiar en casa de su hermana en Coyoacán. Alguien saca una hielera con cervezas y ella toma una Corona. La abre, no le pone limón porque nunca le ha gustado el limón en la cerveza, aunque sabe perfectamente que es la manera oficial de beberla. Y da el primer sorbo con la comodidad de alguien que conoce exactamente lo que está bebiendo porque lo ha bebido toda su vida. Lo que está bebiendo es un producto fabricado en una de las plantas de AB InBev en México, bajo los protocolos de producción de Anheuser-Busch InBev, la corporación con sede operativa en Lovaina, Bélgica.
cuyos accionistas mayoritarios de control son los herederos de los fundadores de Ambev en Brasil. La mujer de Coyoacán tampoco sabe esto. Para ella está bebiendo una cerveza mexicana, está bebiendo algo que es de aquí, que siempre ha sido de aquí, que seguirá siendo de aquí cuando ella ya no esté. La tercera botella está en las manos de un turista alemán en Cancún. Tiene 51 años, es ingeniero de Múnich y este es el primer viaje de su vida a México. Está en la playa, tiene los pies en la arena, el sol está bajando hacia el horizonte del Caribe y la luz tiene ese color que hace que todo parezca más hermoso de lo que probablemente es. Un mesero le trae una corona en una cubeta de hielo. El turista la toma, la mira y piensa que esto es exactamente lo que esperaba. México, en una botella. Lo que está bebiendo es, como la botella de la mujer de Coyoacán, un producto de AB InBev. Pero para el turista alemán, lo que está bebiendo es la esencia de un país que apenas conoce, la confirmación de que el lugar al que vino a buscar algo diferente es exactamente tan diferente como esperaba. Está bebiendo su imagen de México. Está bebiendo la construcción que décadas de marketing cervecero han edificado en su mente sobre lo que México es o debería ser. 3 botellas. 3 experiencias completamente distintas del mismo objeto. 3 personas que creen saber lo que están bebiendo y que en los 3 casos están equivocadas sobre al menos una dimensión fundamental de lo que tienen en la mano. Lo que nadie te contó es que esa divergencia entre lo que la gente cree que está bebiendo y lo que realmente está bebiendo no es un fallo del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar. La separación entre la narrativa del producto y la realidad del producto es una característica, no un error. Es la brecha que hace posible que un objeto fabricado bajo los protocolos de optimización de costos de una corporación belga sea percibido como auténtica expresión de la identidad de un país latinoamericano por consumidores en 3 continentes distintos. Sin esa brecha, el negocio no funciona. Con esa brecha, el negocio es extraordinariamente lucrativo, porque considera los números. Corona es consistentemente una de las 5 marcas de cerveza más valiosas del mundo, según los rankings que miden el valor de marca en términos de lo que los consumidores estarían dispuestos a pagar por encima del precio de un producto genérico equivalente. Ese valor de marca, esa prima que los consumidores pagan porque la botella dice Corona y no cerveza rubia estándar, no es creada por AB InBev ni por Constellation Brands, es creada por la historia, por los casi 100 años de trabajo de la familia Díez, por las décadas de construcción de significado que convirtieron una botella de cerveza en un símbolo cultural. AB InBev y Constellation Brands no fabrican el valor de Corona, extraen el valor de Corona, y esa distinción entre fabricar valor y extraer valor es la diferencia fundamental entre lo que Grupo Modelo era y lo que Corona es hoy. Era la empresa que construía el valor de su marca fabricando algo que la gente quería. Era el proyecto familiar que entendía que el significado de su producto era inseparable de las decisiones que tomaba sobre cómo producirlo. Era la convicción de los fundadores de que una cerveza no es solo un líquido, sino la suma de todas las relaciones humanas que la rodean, desde el agricultor que cultiva la cebada hasta el consumidor que la abre en una tarde de verano. Esa convicción no tiene precio en ningún mercado de capitales, y precisamente por eso fue posible comprarla por $20,000 millones. Pero si aplicas el microscopio de la historia a este momento, verás algo que los análisis financieros no capturan. Verás que la paradoja de las 2 coronas no es solo una curiosidad corporativa, es un diagrama de cómo funciona la identidad cultural en el siglo XXI. Es la demostración práctica de que en un mundo globalizado, la identidad no es algo que se tiene, es algo que se administra, y los que administran la identidad de Corona, los que deciden qué imagen de México viaja en cada botella que se abre en Chicago, o en Berlín, o en Tokio, no son mexicanos. No tienen ninguna obligación de serlo. Compraron el derecho a administrar esa identidad en una transacción legalmente impecable y financieramente racional.
y la administran con la eficiencia y la distancia emocional que caracteriza a cualquier gestor de activos globales. El americano que bebe Corona en Chicago está financiando a Constellation Brands. El mexicano que bebe Corona en Coyoacán está financiando a AB InBev. El alemán que bebe Corona en Cancún está financiando a AB InBev. Ninguno de los tres está financiando a México en ningún sentido que vaya más allá del pago de salarios a trabajadores mexicanos y de impuestos al gobierno mexicano, que son las únicas obligaciones económicas con el país que una corporación multinacional no puede eludir completamente, aunque sus estrategias de planificación fiscal se esfuercen en minimizarlas. Hay algo en esa imagen, la de tres personas en tres países distintos, bebiendo la misma promesa de México, sin que ninguna de sus compras beneficie a México de la manera en que el mito del producto sugiere que debería, que captura algo esencial sobre la economía política de la globalización que ningún libro de texto explica con esta claridad. Los países que producen identidad cultural no necesariamente son los que se benefician de ella. Los países que tienen el capital para comprar esa identidad son los que extraen su valor. Y el mecanismo que hace posible esa transferencia no es el robo ni el engaño, es el mercado funcionando con la eficiencia perfecta e implacable que sus defensores celebran y que sus críticos lamentan, dependiendo del lado de la transacción en que se encuentren. Lo que nadie te contó es que esta historia no es única. Corona no es un caso aislado. Es uno de los ejemplos más visibles y más perfectamente documentados de un patrón que se repite en industrias y países distintos con una regularidad que debería hacer reflexionar, pero que en cambio tiende a ser procesada como noticia de negocios y archivada sin mayor consecuencia. Cuando Anheuser-Busch fue comprada por InBev en 2008, los americanos que bebían Budweiser enfrentaron una versión de la misma paradoja. La cerveza más americana de todas, la de los Clydesdales y el Super Bowl, y la publicidad que capturaba durante décadas algo genuino sobre la cultura popular americana, pasó a ser propiedad de una corporación belgo-brasileña. Los americanos lo procesaron con la incomodidad de siempre y siguieron bebiendo Budweiser porque la cerveza sabía igual y el precio era el mismo y la vida continuaba. Pero el caso mexicano tiene una dimensión adicional que el caso americano no tiene, o no tiene de la misma manera. Tiene la dimensión de la asimetría histórica entre México y los países que ahora controlan su símbolo más exportado. Tiene la dimensión de un país que durante décadas usó Corona como parte de la narrativa de su propia dignidad y su capacidad de producir cosas que el mundo quería, y que ahora ve esa narrativa administrada desde capitales extranjeras que no comparten esa historia. Tiene la dimensión de una relación con Estados Unidos que es demasiado compleja y demasiado cargada históricamente para que el hecho de que una empresa americana controle los derechos de Corona en el mercado americano sea simplemente un detalle corporativo sin resonancia. Y tiene, finalmente, la dimensión de la pregunta que esta historia plantea sobre la identidad misma como concepto. Si la identidad de un producto puede ser separada de su origen sin que el producto pierda su capacidad de representar ese origen, entonces la identidad no es una esencia, sino una construcción. No es algo que el producto tiene de forma intrínseca, sino algo que los consumidores proyectan sobre el producto basándose en una narrativa que puede ser administrada independientemente de la realidad que pretende describir. Si eso es verdad para Corona, ¿es verdad para todo lo que asociamos con identidad cultural? ¿Es verdad para la música, para la comida, para la lengua, para cualquiera de los objetos y prácticas a través de los cuales los grupos humanos construyen su sentido de quiénes son y de dónde vienen? La respuesta incómoda es que probablemente sí, que la identidad cultural siempre ha sido más construcción que esencia, que lo que Corona reveló en 2013 no fue una vulnerabilidad particular de la cerveza mexicana, sino una verdad general sobre cómo funciona la cultura en economías de mercado. Que el capitalismo global no inventó la instrumentalización de la identidad, pero sí la perfeccionó hasta convertirla en una industria con flujos de caja predecibles y modelos de valoración sofisticados.
el turista alemán en la playa de Cancún, el hombre de tecnología en el bar de Chicago, la mujer en la reunión familiar de Coyoacán. Ninguno de los tres está bebiendo lo que cree que está bebiendo. Los tres están bebiendo exactamente lo que necesitan beber para que el sistema funcione. Y el sistema funciona extraordinariamente bien. Genera dividendos para los accionistas de AB InBev y de Constellation Brands, empleo para los trabajadores de las plantas en México, ingresos fiscales para el gobierno mexicano y satisfacción para decenas de millones de consumidores en todo el mundo que abren una Corona y sienten, genuinamente sienten, que están tocando algo real. La próxima vez que levantes una Corona, recuerda a esos tres. Recuerda que tú eres uno de ellos. Recuerda que la botella que tienes en la mano es simultáneamente un objeto perfectamente real, fabricado en una planta específica, por trabajadores específicos, con ingredientes específicos, y una ficción perfectamente elaborada, una promesa de identidad que fue construida por personas que ya no controlan nada de lo que prometieron. Y recuerda que esa combinación de realidad y ficción no es una falla de la botella, es exactamente su función. Prepárate para la última parte de esta historia, porque lo que viene no es un análisis ni una condena. Es una pregunta, la pregunta que la historia de Corona hace sobre nosotros, sobre lo que valoramos, sobre el precio que estamos dispuestos a pagar y sobre el precio que estamos dispuestos a cobrar por las cosas que decimos que no tienen precio. Hay una pregunta que esta historia ha estado haciendo desde el principio, sin formularla directamente. Una pregunta que estaba en la botella del primer bloque, en los inmigrantes españoles que construyeron algo en tierra ajena, en el limón que nadie inventó pero que todos adoptaron, en las negociaciones que duraron décadas, en la firma que tomó un segundo y cambió todo para siempre. La pregunta no es quién es dueño de Corona, eso ya lo sabemos. La pregunta es, ¿qué significa que algo así sea posible? ¿Qué dice sobre nosotros? Sobre cómo organizamos el mundo, sobre qué protegemos y qué dejamos sin protección. El hecho de que la identidad de un país pueda ser comprada, empaquetada, dividida en dos por reguladores antimonopolio y vendida de vuelta a los consumidores del país original con una rentabilidad que ningún activo puramente financiero podría igualar. Esta no es la historia de la familia Díez, o no es solo la historia de la familia Díez. La familia Díez es el vehículo de esta historia, no su tema. Su tema es más viejo y más universal. Es la historia de lo que ocurre cuando una comunidad crea algo que representa quién es, algo que condensa su historia y su orgullo y su manera de estar en el mundo en un objeto que cualquiera puede sostener en la mano. Y ese objeto entra en el mercado global con suficiente valor para atraer a los que tienen el capital necesario para comprarlo. Es la historia de la tensión irresoluble entre la lógica de la pertenencia y la lógica del mercado, entre lo que se hereda y lo que se vende, entre lo que tiene precio y lo que debería estar más allá de cualquier precio, pero que en la práctica nunca lo está completamente. México no es el único país que ha vivido esta historia. Es uno de los más visibles, porque Corona es una de las marcas más reconocibles del mundo y porque la transacción de 2013 fue suficientemente grande para ser noticia global. Pero la estructura de la historia es universal. La han vivido los escoceses con su whisky, que en gran parte pertenece hoy a corporaciones japonesas y francesas y americanas que administran la autenticidad escocesa con una eficiencia que los destiladores originales habrían encontrado desconcertante. La han vivido los mexicanos también con la tequila, cuya denominación de origen protege el nombre, pero no necesariamente la propiedad, y cuyas marcas más valiosas pertenecen en proporciones crecientes a corporaciones globales que encontraron en el agave azul exactamente el mismo tipo de valor extraíble que AB InBev encontró en la botella clara con la corona dorada. La han vivido los jamaicanos con su música, los brasileños con su carnaval, los italianos con su moda. La historia de la identidad cultural convertida en activo financiero no tiene una sola protagonista. Tiene docenas, cientos, y se repite con suficiente regularidad como para que ya no sorprenda a nadie, lo cual es quizás el detalle más revelador de todos.
Lo que nadie te contó es que el mecanismo que hace posible esta historia no es la malicia de los compradores. AB InBev no es un villano, es el sistema capitalista funcionando exactamente como está diseñado para funcionar. Un sistema que es extraordinariamente bueno para identificar valor, para concentrarlo en manos de los que tienen capital para comprarlo y para extraerlo de manera eficiente durante el tiempo que dure. Un sistema que no tiene herramientas nativas para valorar lo que no puede cuantificar, que no tiene campos en sus hojas de cálculo para registrar el peso de la historia o el significado de la pertenencia o el costo intangible de separar un símbolo de la comunidad que lo creó. No es que el sistema ignore esas cosas por malicia, es que el sistema no fue diseñado para verlas. Fueron dejadas fuera del diseño porque eran difíciles de medir y porque las cosas difíciles de medir tienden a ser excluidas de los modelos que usamos para tomar decisiones. Y los herederos de Grupo Modelo no son villanos tampoco. Son el producto de un sistema de incentivos que pone el precio por encima del legado, que recompensa la liquidez y penaliza la lealtad sentimental, que tiene una respuesta para la pregunta ¿cuánto vale esto? Y ninguna respuesta satisfactoria para la pregunta ¿qué significa esto? Los herederos que firmaron en 2013 no traicionaron a México con intención de traicionar. Tomaron la decisión que el sistema les había estado preparando para tomar durante décadas. La decisión que era racional, dado el conjunto de incentivos y presiones y opciones disponibles en ese momento específico. Que esa decisión tuviera consecuencias que trascienden su balance personal es una verdad que el sistema tampoco tiene herramientas para registrar adecuadamente. Pero si aplicas el microscopio de la historia a este momento, verás que la ausencia de villanos no significa la ausencia de responsabilidad. Significa que la responsabilidad está distribuida de una manera que hace que sea muy difícil señalar un momento único, una decisión única, una persona única a quien atribuirle el resultado. La responsabilidad está en el diseño del sistema que no protege los símbolos culturales de la misma manera que protege, por ejemplo, las denominaciones de origen del vino o las indicaciones geográficas del queso. Está en las generaciones de herederos que eligieron la comodidad de la liquidez sobre la incomodidad de la custodia. Está en los consumidores que nunca preguntaron quién era dueño de lo que bebían, porque la pregunta no formaba parte del ritual del limón en el cuello de la botella. Está en todos nosotros que participamos en economías donde el valor cultural se convierte en valor financiero sin que nadie haya votado explícitamente a favor de esa conversión. Porque nadie votó. Ese es el detalle que esta historia tiene que dejarte. Nadie en México votó para que Corona fuera vendida a una corporación belga. Nadie eligió que el símbolo más exportado de la identidad mexicana pasara a ser administrado desde Lovaina. Nadie decidió democráticamente que el precio de $20,000 millones era aceptable como compensación por la pérdida de control sobre uno de los objetos culturales más reconocibles que el país había producido. Ocurrió dentro de la lógica perfectamente legal del mercado de capitales, a través de transacciones que siguieron todas las reglas aplicables, con la aprobación de los reguladores pertinentes en los países pertinentes. Fue completamente legal, fue completamente voluntario, en el sentido limitado en que las decisiones tomadas bajo presión sostenida durante décadas pueden llamarse voluntarias. Y fue completamente irreversible. Cada vez que levantas una corona, estás sosteniendo el resultado de una decisión que no tomaste, sobre un objeto que no te consultaron si querías que cambiara de manos, que representa una identidad que nominalmente es tuya, pero que en la práctica pertenece a los accionistas de dos corporaciones distintas en dos países distintos, ninguno de los cuales es México. Eso no hace que la cerveza sepa peor, no hace que el ritual del limón sea menos satisfactorio, no hace que el sol en la etiqueta brille menos en una tarde de verano, pero lo hace diferente si estás dispuesto a sentir la diferencia, si estás dispuesto a sostener simultáneamente la experiencia del consumidor y el conocimiento del ciudadano sin que uno cancele al otro. Era la botella que cabía en una mano y contenía la historia de un país. Era el objeto
que los inmigrantes españoles construyeron con la convicción de que estaban haciendo algo que duraría. Era la promesa de que lo que se construye con trabajo y con amor puede resistir cualquier cosa. Esa promesa no era falsa cuando fue hecha, era genuina. Era tan genuina como puede ser cualquier promesa que se hace sin saber completamente lo que el futuro traerá. Lo que el futuro trajo fue el mercado global. Lo que el mercado global trajo fue un número, $20,000 millones. Y ese número resultó ser más poderoso que la promesa. Lo que nadie te contó es que esa derrota de la promesa frente al número no es una anomalía histórica, es la norma. Es lo que ocurre invariablemente cuando los objetos que una comunidad carga con significado colectivo entran en mercados donde ese significado colectivo es invisible para los compradores, pero perfectamente extraíble como valor financiero. La anomalía no sería que Corona fuera vendida. La anomalía habría sido que resistiera indefinidamente, que una familia, con todas las presiones y divisiones y tentaciones que el tiempo inevitablemente produce, mantuviera unida durante generaciones la voluntad de no poner precio a algo que el mercado valoraba en decenas de miles de millones de dólares. Eso habría sido la verdadera excepción histórica. Lo que ocurrió fue lo esperado, lo inevitable, lo perfectamente predecible si conocías las reglas del juego, y las reglas del juego son las que son, no porque nadie las haya diseñado conscientemente para producir este resultado específico, sino porque fueron diseñadas para optimizar ciertas cosas y no otras, para proteger ciertos valores y no otros, para responder a ciertas preguntas y no a otras. Y entre las preguntas a las que no están diseñadas para responder está la más importante de todas. ¿Qué le pertenece a una comunidad que no puede ser comprado ni vendido? ¿Qué parte de lo que somos, como personas, como familias, como países, está más allá del alcance del precio correcto? Esa pregunta no tiene respuesta en ningún mercado de capitales, pero tiene respuesta en cada persona que la hace en serio. Tiene respuesta en la decisión de qué valorar de una manera que el mercado no puede medir. Tiene respuesta en la diferencia entre sostener una botella de cerveza como consumidor y sostenerla como alguien que sabe la historia que esa botella lleva encima y decide conscientemente qué hacer con ese conocimiento. Vuelve al principio, vuelve a esa botella de 355 mililitros, con el sol pegando en la etiqueta y el limón en el cuello y esa sensación que va más allá de la sed. Esa sensación es real. No la inventó AB InBev, no la fabricó Constellation Brands. La construyeron hombres que llegaron a México sin nada y pusieron el primer ladrillo de algo que creyeron que sería para siempre. La sensación sobrevivió a la venta porque las sensaciones genuinas sobreviven a las transacciones que las producen, pero ya no pertenece a quien la creó, pertenece a quien la administra, y administrarla es un negocio extraordinariamente lucrativo, perfectamente legal, completamente ajeno a la pregunta que el abuelo de los herederos nunca se habría atrevido a hacer, no porque fuera cobarde, sino porque era imposible que la imaginara siquiera. ¿Cuánto vale lo que construimos? La próxima vez que levantes una corona, recuerda que estás sosteniendo la respuesta a esa pregunta. $20,000 millones. Ese fue el precio. Tú decides si fue suficiente.